Bien, entonces en esta hora en particular vamos a tener el testimonio de lo que nos va a traer el pastor Camilo y su esposa. Tenemos un testimonio hermoso, poderoso, como esos que nos encantan a nosotros escuchar, de restauración familiar. Aquí el pastor Camilo tiene abiertos los micrófonos para que él y su esposa nos puedan contar cómo fue, qué pasó, qué no pasó, cómo fue que Dios los direccionó hasta este momento y por supuesto darle gloria y honra a su santo nombre. Pastor, acá los micrófonos están abiertos por si tienen alguna duda o comentario, algo así. Al final de cuando él dé el testimonio, pues vamos a tener un tiempito ahí para que él y su esposa nos contesten preguntitas, ¿sí? Pero por ahora, este espacio es suyo. Démosle gracias a Dios por tenerlos acá con nosotros y nada, bienvenidos. Hola, buenas noches para todos. Dios los bendiga. Muchas gracias por este espacio. Antes queremos presentar a nuestros hijos. Christopher, preséntate. Hola, Hola, ¿qué? Hola, Christopher. Mi nombre es mi nombre es Christopher Christopher, ¿qué? Cuera Balbuena. Muy bien. ¿Tú cómo te llamas? Mamá. Mamala Samara. ¿Samara qué? Bueno, aquí les presentamos a nuestros hijos. Y bueno, hoy sencillamente queremos contarles un poco de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y, y lo que está haciendo y lo que sigue haciendo en nuestras vidas. Y bueno, quiero presentarles a mi esposa. Creo que muchos no la conocían, entonces... Bueno, buenas noches. De hecho, ahorita decían, ¿quién es Dancery? Mi mamá está conectada desde mi cuenta. Mi nombre es Dancery. Mi nombre es Dancery Balbuena. Acá. Entonces, para que lo tengan presente, ya está conectada desde mi cuenta, pero ese es mi nombre. Mi nombre es Dancery. Y bueno, vamos a darle inicio como a esto que el Señor nos permitió en esta noche. Sin embargo, pues hay que disponer los corazones porque no sabemos lo que el Señor vaya a hacer. Entonces vamos a orar y bueno, ahí vamos con el plato fuerte. Hoy no va a haber entrada, ya hubo mucha entrada el día de hoy, va a haber un plato fuerte. Vamos al grano. Gracias. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, bendito Dios, Señor. Hoy queremos testificar, Señor, lo que tú has hecho, Señor, lo que tú sigues haciendo y lo que tú harás, Señor, en cada familia, en cada hogar, Señor, porque sabemos que no solo a nosotros nos has resucitado de las cenizas, Señor, sino sabemos que a miles y a millones de matrimonios, Señor. Papá, en tus manos estamos, Señor, nos encomendamos, Señor, aparta de nosotros toda humanidad, Señor, y que sea tu espíritu ministrando cada matrimonio, cada mujer que necesite una palabra de aliento, cada varón, Señor, que seas tú allí interviniendo, hablando al corazón, Señor. Toma el control de los aires, Señor. Llévate todo cansancio, llévate todo agotamiento del día, Señor. Y te pedimos, Señor, que sea tu espíritu en esta noche, en el nombre de Jesús, Señor. Toda distracción, Señor, todo anticristo, todo estupor, Señor, todo lo que venga a interponerse, Señor, para que no sea glorificado tu nombre, Señor, sea desautorizado en esta noche, atado, encadenado y echado fuera en el nombre de Jesús. Señor, oramos en esta noche y te pedimos, Señor, que tú seas el centro, que seas el centro en esta noche de nuestras vidas y no solo de este hogar, Señor, que seas el centro de cada hogar, Señor. Te lo pedimos, Señor. A ti, mi buen Jesús, te damos honor, gloria en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amén, amén. Bueno, antes de comenzar, queremos darle las gracias a todos ustedes, las personas que estuvieron orando por nosotros, por Operación Rescate. Gracias, mil gracias por aquellas personas que creyeron en esta visión que papá nos entregó. Gracias por aquellos que hicieron aporte, gracias a Perfecto Vínculo, gracias por estar ahí con nosotros, por habernos apoyado. Dios les recompense en gran manera al 100 por 1. Es un gran privilegio. Quiero contarles ahí un minutico. Fue algo glorioso. Hubo una oposición hasta el final, tremendo. O sea, fue algo, no nos llegó la alabanza a tiempo. El sonido se cayó, no sabemos cómo se cayó. O sea, eso fue algo tremendo, pero
Dios dijo que nos iba a probar hasta el final y así fue. Y lo único que les puedo decir es que el Señor se glorificó y eso fue tremendo. Fue tan tremendo que el poder de Dios, que fueron personas que se salieron, no resistieron. Y como sabíamos que iban a llegar brujos, y no resistieron y se fueron. Entonces fue algo glorioso. Fue sanidades, liberaciones, fue algo glorioso y pues nada, la gloria sea para el Señor. Gracias por estar ahí, por habernos apoyado y bueno, ahora sí, vamos a comentarles un poco de lo que Dios ha hecho con nosotros y bueno, nosotros nos conocimos en el 2016, en el 7 de enero del 2016. ¿Dónde nos conocimos? En una fiesta. Nos conocimos en una fiesta. Pero hay que hacer quiero contextualizarlos porque el Señor me inquietaba como con ser muy puntual. Como ser muy puntual en varias cosas y bueno, sé que Él hará esta noche. Entonces resulta que yo había escuchado del Señor desde muy pequeña y resulta que cuando conocí a Camilo, a mi esposo, lo conocí, pero yo estaba liderando un grupo, no sé ustedes cómo le llaman, una célula, bueno, un grupo, acá le llamaban grupo familiar, y yo era súper joven, o sea, yo era muy joven, tenía 23, 20, 28 años, y resulta que me pusieron a liderar un grupo donde las personas eran mucho más mayores que yo, pero pues digamos que no tenía como el conocimiento ni como la disciplina del Señor, sino más bien fue como un tráfico de influencias. Y justo en ese momento conozco a Camilo, entonces mi vida, digamos que en cuanto a Cristo estaba, mi vida en cuanto a Cristo estaba como, no estaba estable y pues digamos que decía que era cristiana, pero pues nada que ver, ¿no? O sea, asistía a la iglesia, pero en la noche empataba porque me iba pues de rumba, me iba de fiesta y yo era la que cuidaba a mis amigas. Nunca me gustó ni tomar ni nada por el estilo, pero sí era la que iba a cuidar de mis amigas. Y en una de esas fiestas, digamos que lo conocí a él, pero por una amiga que teníamos en común. Ahora sí ya viene tu parte. Nos conocimos en una fiesta. Y bueno, nos conocimos en el 2016, nos conocimos, yo le caí súper mal a ella, porque pues yo era, pues en ese momento yo no había conocido de Cristo, era inconverso en ese tiempo, pues yo era muy altivo, muy prepotente, yo no caminaba, yo levitaba, entonces eso no le gustó a ella, entonces, pero sin embargo a mí me quedó como sonando, y yo le dije a mi amiga que quién era ella, me la presentó como a los 8 días y comenzamos a salir y ahí no hemos parado. No, sí hemos parado, sino que ha sido una cosa de locos. Entonces, bueno, ahí comenzamos, yo iba en el mundo, viajaba fuera del país y comenzamos a salir. Nunca tuvimos como ese tiempo de conocernos, de saber quién eras tú, quién era yo, sino ella como que comenzó a conocer mi parte oscura y había algo que me atraía de ella, es que con ella yo me sentía tranquilo, sentía paz y eso me gustaba a ella, más que de pronto hablar de un acto sexual, me gustaba era por lo que ella me generaba y ella me generaba paz, porque en ese momento yo estaba con todos los chukis encima, estaba con todos los demonios encima, entonces ella tenía de Dios, a pesar de que de pronto al parecer o lo que ella pensaba, pero ella tenía de Dios. Entonces comenzamos ahí, pero pues yo era muy prepotente, yo era mujeriego, entonces yo decido irme fuera del país y en marzo yo volví y cuando volví a buscarla porque yo siempre la buscaba. Yo siempre huía, siempre le huía y él siempre aparecía. Y, y resulta que en ese de tanto buscarla, oh sorpresa, quedó embarazada. Entonces, cuando ella, bueno, buscó las estrategias para hablarme, pero yo no me dejé hablar, después como que por el fondo sentía, dije, ay, va a estar embarazada. Y cuando un día aquí fuera de la casa me dijo, estoy embarazada, y nada, yo le di un beso en la barriga y le dije, pues vamos a tenerlo. Pero usted allá y yo acá. Entonces decidimos caminar así y bueno, fue un embarazo bastante complejo, fue un embarazo donde de pronto fueron fuertes mis palabras, de pronto no fue
un maltrato físico, pero fue un maltrato psicológico, fue un maltrato de todo lo que veías, y comenzamos como a crear ese rencor, ese odio, se empezaron a sembrar muchas cosas. Entonces, después de eso, ¿qué pasó? No, de hecho quiero centrarme un poquito ahí, porque digamos que digamos que él comenzó a conocer en ese entonces, comienza a conocer de Dios, ¿no? O sea, a pesar de que yo quedé embarazada y de que no teníamos nada, o sea, solo teníamos un hijo, yo en mi vientre y él en su mente, digámoslo así, pero no teníamos nada, o sea, ninguna relación formal, o sea, de hecho no nos podíamos ver, no nos podíamos hablar, yo no quería saber nada de él, pero comienza a surgir algo y es que pues yo ya la había, digamos que ya la había dado a conocer del Señor, o sea, yo lo llevé como 2 o 3 veces al grupo familiar al cual yo asistía y el cual lideraba, y ahí decido, por lo menos yo, me aparté totalmente de Dios, o sea, ya ahí sí, si antes estaba tibia, ahora sí estaba más que congelada, no estaba fría, sino congelada. Y digamos que sí fue un embarazo que fue muy tortuoso, o sea, no hubo un día, espérame, no hubo un día de ese embarazo donde no llorara, donde, o sea, era muy, muy fuerte el tema. Aparte porque, digamos que Camilo solía ser una persona muy, muy ofensiva con sus palabras. Y yo lo único que quería era huir. O sea, yo no quería saber más de él. Yo decía, yo me voy con mi hijo lejos, porque de hecho también eso generó, ese maltrato generó mucho miedo. Yo le tenía mucho miedo. Y digamos que sus palabras en mí calaban muchísimo y yo quería todo el tiempo huir. O sea, yo quería que él no nos encontrara, que no me hablara. Y para mí era mucho mejor cuando él no estaba, o sea, no aparecía, no me hablaba, porque eso me generaba paz cuando él no estaba. En cambio, cuando él estaba, eso era un tormento, o sea, eso era tortuoso. Ya después, digamos que, bueno, él sabe que estoy embarazada, se va para México, quedo yo sola, embarazada, o sea, mi embarazo la pasé sola, digamos que no tuve, de él recibía era amenazas, grosería, maltrato psicológico, pero él no estuvo en el embarazo. Y oh sorpresa que digamos que ya mi hijo Christopher nació en diciembre y en noviembre, me acuerdo tanto, pues yo estaba planeando un baby shower. Yo dije, bueno, lo voy a hacer así él no esté, pues con su familia, entonces vengo yo a entregar la tarjeta. Cuando resulta que, pues como él era un personaje, sí, o sea, él era un misterio y nadie sabía de él, mejor dicho, llego yo, casi me mata, o sea, cuando yo lo veo entrar, yo vengo a entregar la tarjeta pues a su familia para que me acompañaran en el baby shower y resulta que él ya estaba acá, llevaba un mes, como un mes acá y yo ni siquiera sabía que él ya estaba aquí en Colombia. Entonces, o sea, analicemos que era un tema bastante fuerte. Entonces, bueno, ya estuvo en el baby shower, no sé qué, ahí nos desaparecimos, cada quien otra vez por su lado. Y un día, el 22 de diciembre, Christopher nace el 23, comienzo yo con contracciones toda la madrugada y lo veo conectado en el WhatsApp como a las 4 de la mañana. Le digo, ¿y tú qué haces? Entonces, no, ni me contestaba, yo sabía que estaba pues estaba enfiestado y yo con contracciones. Y pues ya me fui para el hospital, me llevó mi abuela, yo vivía con mi abuela, ya vivía en el tercer piso, yo en el segundo. Cuando llegué ya estaba en 8, o sea, ya había dilatado, ya iba a tener a mi bebé. Lo tengo y él llega como en la segunda visita y ve a mi hijo y lo cogía así en las manos y yo le decía, uy, la palabra era, uy, qué vuelta. Y solo lo miraba y decía, uy, qué vuelta. Y se fue, y se fue. Lo único es que ahí ya comenzó como, bueno, ya lo tuve, ya me fue a recoger a la clínica y yo hubiera preferido que no hubiera ido. Cogió al bebé y era como si fuera el bebé de él y como usted, nada que ver. Y yo caminaba detrás, bueno, no sé qué, me llevó hasta la casa y de ahí ya comenzó como a visitar, uno lo comenzaste como a visitar todos los días, lo bañaba. Lo que pasa es que, digamos, para mí fue muy fuerte porque yo dije que nunca iba a tener un hijo. O sea, esa no cabía en mis posibilidades, o sea, jamás. Y casarme jamás, ese eran los no de Camilo. Pues claro, yo toda la noche estaba en la fiesta y cuando mi mamá me dice, yo estoy durmiendo, que ya había nacido Christopher, yo dije, no, pues yo no quiero ir a verlo, o sea, es que, o sea, yo cómo voy a hacer, o sea, yo no sé ser papá, o sea, no sé, o sea, no sé, o sea, yo no sé. Y bueno, yo como en la segunda visita decidí ir y decido ver, y cuando lo veo todo chiquito,
y todo blanquito. Y yo dije, no, qué vuelta. Y yo se lo entregué a la mamá ¿Y se fue? y yo me salí, pero me fui, tanqué el carro y me fui a andar toda la noche pensando en la calle. O sea, me la pasé en la calle pensando qué iba a hacer, cómo, o sea, cómo iba a hacer con Cristo. Pero entonces ya el otro día los recojo, los llevo a la casa y recuerdo tanto, tengo una foto cuando yo cojo a Christopher aquí pequeñito y ese día se rompió como como eso que había que nos impedía que fuéramos, que hubiera ese ligamento con él. Y ese día yo le digo, le hablo a él y le digo que nunca lo dejaría solo, que siempre iba a estar ahí. Y desde ahí como que, y ya todos los días me hacen un favor, no me lo van a bañar, yo voy y lo Tocaba baño, esperar a que él yo, llegara. yo iba a lo bañaba todos los días, así estuviera en fiesta, yo de permiso, Enguayabado. en Guayabao, pero yo iba y lo vestía, yo iba, lo cambiaba, me quedaba durmiendo, me dejaban en una habitación. Y bueno, comenzó así. Ya Christopher, cuando ya Christopher tenía más o menos el año, ya mi esposa fue la segunda persona que me predicó de Cristo. Y cuando ya el último viaje, yo me los llevé a ellos para México, me los llevé para México y ese día casi no llego a la casa y ese día ya volvimos a Colombia y bueno, nada, ahí tuve el encuentro con Jesús, y bueno, nada, decido cambiar mi vida porque yo decía, bueno, y si nunca llego y si no vuelvo a llegar a la casa, ¿qué va a ser de mi hijo? Entonces, Christopher fue como esa estrategia del Señor para que yo pensara, porque yo dije, no quiero que mi hijo viva lo que yo viví, que creciera sin un padre. Entonces, Christopher fue siendo como ese pilar, como ese bastón, como ese talón de Aquiles. Entonces, ahí preguntan cómo fue el encuentro con Jesús. Se lo perdieron. Yo lo dije hace, pero ahorita les respondo. Vamos a dejar 20 minutos al final para contestar todas las preguntas de ustedes, ¿vale? Entonces, eh, nada, seguimos ahí en nuestro tema, yo en mi prepotencia, en mis cosas, ya después de haberle entregado mi vida a Cristo. Bueno, mi esposa estaba como suave en las cosas de Dios y ya comienzo a meterme con el Señor. Entonces, resulta que nosotros estábamos en tanta pelea, en tanta división con Christopher, que ahora nos estábamos peleando a Christopher. Entonces, que no, que un tiempo ella, que un tiempo yo, que un tiempo ella. Entonces, al tanto que ella me demandó porque yo corregí a Christopher y me demandó, yo también la demandé, le pusieron caución a Christopher por comisaría familiar y nos pusieron caución y resulta que un día yo corrijo a Christopher y ese día yo le dije algo ofensivo a ella y ella agarró y de una vez se fue para la comisaría y como yo tenía una caución, pues obviamente me hicieron efectiva la caución. A la actualidad, hace como el año pasado, el antepasado, el 2022, me tocó pagar porque eso demoró mucho tiempo por la pandemia, me tocó pagar una multa y mi esposita hermosa, linda, fue a la fiscalía y tengo ese problema en la fiscalía y ahorita llevamos como 5 años en este proceso, 6 años en este proceso y ahorita en octubre tengo la audiencia condenatoria. O soy absuelto o voy a la cárcel por 8 años. Me fui a juicio, porque yo me fui a juicio porque Dios me dijo que me iba a dar la victoria y yo le creo. Entonces, mire cómo cuando nos dejamos cegar por lo que yo siento, por mi dolor, por mi herida, mira hasta donde yo llego, hasta donde permito que mi emoción, que mis heridas, porque hablan más las heridas de lo que de pronto nos hicimos y eso nos llevó que todavía sigue detrás de nosotros el proceso, ¿no? Sí, quería comentarles ahí que dice, le dije a mi esposa unas palabras y entonces esas palabras me deseó la muerte y me dijo, ¿usted por qué no se muere? Lo peor que usted puede haber sido en esta vida es deme a mi hijo y por qué no se muere. Y digamos que en mí siempre hubo como ese afecto hacia él, ¿no? O sea, yo siempre lo quise, o sea, desde el primer momento yo lo quise, porque yo veía en él algo que las demás personas no podían ver, ¿sí? Digamos que pues él manejaba plata, él tenía plata, las mujeres que tenía, pues, o sea, sí, él era plata para aquí, plata para allá. Para mí no, yo trabajaba, yo hacía mis cosas, entonces digamos que yo hacía mis cosas, entonces por plata no era, pero yo sí veía cuando me encontraba con él que había algo diferente en él. De hecho, el Señor, la primera vez que me permite verlo, me da una visión
acerca de él y era que yo lo veía de blanco, totalmente vestido de blanco. Y yo decía, Señor, ¿de blanco? O sea, yo decía, ¿tú tienes algo preparado con este hombre? Pero pues digamos que era tan difícil la comunicación, tan difícil todo que el Señor, o sea, digamos que a mi esposo le costó muchísimo entenderlo, pero en su momento las estrategias de lo de la demanda es como, porque fue una estrategia que me dio, de hecho, esa fue una estrategia que me dio el Señor. Yo comencé a acercarme al Señor y era tanto el pánico que yo le tenía a Él, que el Señor me dice, yo he puesto leyes terrenales también para poner freno y para sobreguardarte. Entonces, digamos que era tanto el miedo que yo ya tenía, digamos que Él me había infundado, era un miedo tan infundado, que yo dije, no, ya, o sea, Él quiere hasta que yo me muera, entonces lo mejor es que yo ponga como una, o sea, ponga un alto o un precedente acerca de Él. Y por eso comienzan todo ese tema legal todo ese tema legal de demandas, ese tipo de cosas. Y miren hasta dónde nos llegó. O sea, el miedo que él me infundaba, lo que hizo fue que yo reaccionara. Yo no fui, digamos que, digamos que hoy lo sé, yo digo, no fui sabia, pero pues tampoco no podía hacerlo en ese momento porque no tenía las herramientas. Y hoy en día, digamos que sí da pánico ya porque uno dice, jue madre, o sea, si uno supiera lo que el Señor iba a hacer a estas alturas, uno no se pone a hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, no, y hoy saber que seguimos en ese proceso, o sea, de hecho, hemos entendido que el Señor ha permitido que todo venga como organizándose para cuando llegue ese momento también poderle hablar a esas, o sea, también seríamos testimonio de lo que el Señor hizo en todos, o sea, hace 4 años atrás, todo lo que ha venido haciendo el Señor, ese día también sé que va a ser testimonio y el Señor nos lo ha dicho porque ya nos dijo que teníamos la victoria. Entonces, bueno, después de tantas demandas, ¿se acuerdan que esta mañana yo les dije cuando yo desafié al enemigo y en mi emoción y que no sé qué? Entonces, en esa semana, una de las noticias de zarandeo de parte del enemigo fue que me llamaron del hospital, que mi hijo tenía una alerta. Y yo, ¿cómo así una alerta? Cuando me dicen, sí, lo que pasa es que su hijo da indicios de que lo abusaron. Y yo, pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo así que abusaron a mi hijo? ¿Cómo así? Entonces me dice, sí, y usted es el primer Sospechoso. sospechoso. Yo, pero ¿cómo así es que yo soy el papá? No, es que la mamá dice que usted es el que lo cuida, usted es el que mantiene, entonces mantiene con él, entonces usted es el primero, por favor, papá, acérquese aquí a la clínica. El niño estuvo 3 días, yo, Dios mío, y yo era en ayuno, y claro, mi Señor, tú sabes que, y bueno, el Señor me dio la victoria. Y bueno, eso fue una semana bastante compleja y dura. Y bueno, nada, Christopher fue creciendo, nosotros cada día distantes, cada día odiándonos, cada día queriendo ver mal, ¿no? O sea, muchas cosas negativas. Y yo decido como hacer un par en mi vida y decido, no lo entiendo porque apenas estoy ingresando. Ah, se lo perdió, se lo perdió, tenía que estar temprano. Entonces, decido tomar la decisión de tener una relación, de estar juicioso. Ya Dios en mi proceso empezó a moldearme, a trabajar con mi orgullo. Empiezo yo en ese desierto, empiezo el Señor a quebrantarme, a romperme, a formarme, y empiezo a formarme, empiezo a meterme con el Señor fuertemente. Y bueno, conocí una persona y comenzamos a salir, y yo dije, no, ya es. Y había algo que yo tenía en contra de mi esposa, y era un lazo que teníamos, es que yo decía que con ella nunca en mi vida iba a estar. Ese era, o sea, a todo el mundo se lo reafirmaba, no, con ella, o sea, con cualquiera, Yo era menos su nunca, su nunca. ella era mi nunca. Entonces Yo yo soy su sí, no. cualquiera, pero menos con ella. Entonces ya entra con esta relación, no sé qué, ya tenía proyectos de casarme, no sé qué, ya iba como 2 años de relación con esta persona le entrega su vida a Cristo porque era inconversa, le entrega su vida a Cristo, decide caminar. Yo dije, no, pues sí, eran sueños que me decían que con ella me iba a casar. En la iglesia donde yo me congregaba me decían que ella era la idónea, pero no, eso era el enemigo en su máxima expresión, buscándome el desvío. Pero a mí el Señor un día me dio una palabra, quiero leerlas porque es importante la palabra de Dios en estos momentos. Y
Dios me dijo en Proverbios 5, 17, 18, perdón, 18, 19, dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Y cuando a mí el Señor me dio esa palabra, a mí se me vino ella, el Señor me reveló ella, pero yo dije, no, no sé qué va a hacer ella, no sé qué va a hacer ella. Y yo sígame negando, pero Dios ya me había hablado, pero en el fondo de mi corazón yo sentía que era ella, pero era más lo que yo quería para mi beneficio, lo que yo quería, mi deleite de mi carne, era lo que yo más quería. Entonces, ya cuando hago la ruptura con esta persona me es infiel, como yo les comentaba en esa mañana, como yo pedía venganza, no sé qué. Entonces, ahí ya entramos, ya entro en un proceso de quebrantamiento, porque yo digo, bueno, Señor, enséñame, ¿qué me quieres enseñar a través de esto? ¿Por qué si tú me dijiste en sueños, me dijiste a través de una palabra? Mire cuando la emoción está ahí encima, mire cómo nos dejamos engañar, porque el enemigo también conoce la palabra de Dios, el enemigo también se sabe, él se viste como ángel de luz. Entonces, cuando nosotros estamos tan invadidos de cosas que nosotros queremos, el enemigo nos puede engañar muy fácilmente. Entonces, bueno, yo duro unos meses ahí y mi esposa se convirtió en mi amiga después de tanto entonces Yo era la confidente. ella era mi confidente, entonces yo, no, mira, estoy pasando por una situación, me engañaron, y ella me decía, no, lucha por esa relación, no, si el Señor te dio la palabra, pues lucha y lucha. Y bueno, entonces resulta que... Quiero contarles algo muy loco ahí, pero muy bonito, y era que como yo sabía que estaba Christopher de por medio, sí, digamos que ya me comienzo a yo comienzo a acercarme al Señor, y mi oración era que la persona con la que él estuviera, que amara a mi hijo. Yo no oraba ni por él, o sea, yo nunca oré por Señor devuelve, no, jamás en mi vida, o sea, yo no les voy a decir que yo oré para que este hombre fuera mío, no. Sin embargo, sí oraba para que la persona con la que él estuviera amara a mi hijo más que yo. Y yo me acuerdo que eran unas noches de oración desgarrada donde yo le decía, Señor, solo te pido que no le hagan daño a mi hijo. Y en el momento en el que él comienza como o sea, que él comenzaba como, ya se me había salido el corazón, o sea, digamos que de cierta manera como que yo me resigné a que primero era un amor muy tormentoso, o sea, era una relación muy fuerte, pero había algo muy chévere y era que cada decisión que él iba a tomar, no lo consultaba con su pareja, me llamaba a mí, así no habláramos, así nos odiáramos, me llamaba, oye, voy a hacer tal cosa y tal cosa. Y aún así, lo que yo le aconsejaba era lo que hacía, ¿sí? Entonces, eso me hacía a mí pensar como que este hombre, ¿qué? Y de alguna u otra manera era el Señor diciendo, hey, y de hecho, el Señor le habló a través mío muchas veces, sino que él era algo terquito, le gustaba que le hablaran durito. Entonces, ya cuando yo decido entregarle mi corazón al Señor de tanto sufrimiento, le digo al Señor que me quite este dolor después de varios meses. Entonces, mi idónea, resulta que se va a casar y publica por WhatsApp un anillo de compromiso. Y el Señor me dice que vaya y le hable. Yo, Señor, pero, o sea, ¿cómo le voy a, o sea, no hay otra persona, ¿cómo le voy a hablar yo si ella va a pensar que son celos, que es envidia? Bueno, ve y háblale. Yo, ay, Señor. Entonces, no, mira, esa persona yo creo que no es, el Señor tiene un hombre para ti, el Señor ya tiene una persona para ti. Y ella me contestó, él no tiene el corazón como usted. Y yo, bueno, yo, Señor, yo cumplí, yo me voy. Y como a los 15 días entregó el anillo de compromiso y no se acabó casó. el compromiso, fue que Camilo hablara y se acabó el compromiso. Y no se casó. Entonces empezamos los dos como, y entonces, y duramos madrugadas, era toda la madrugada hablando, y hablábamos y hablábamos. Y yo dije, venga. ¿Saben qué pasaba? Imagínense que teníamos pónganle atención a esto. Teníamos las audiencias y pues cualquiera se imaginaría que, o sea, en esta esquina Camilo, en esta esquina Dancery, imagínense que llegábamos a la audiencia y así como nos ven, un día en una audiencia que era súper difícil, o sea, que podían mandarme a mí a la cárcel.
llega y estábamos así los dos, me acuerdo tanto, nunca se me olvida la escena, con los audífonos puestos viendo una película. Y entonces lo llaman a él y le dicen una pregunta, ¿ya llegó su denunciada? Cuando le dice, no es ella. Y nos quedaron mirando como si estos a qué juegan. O sea, eso eran unas cosas muy locas. Y estábamos en plena comisaría y los dos hablando de la palabra. O sea, parecíamos amigos de una cosa como si nunca nos hubiera pasado absolutamente nada. De hecho, nos hablamos también en ese proceso que yo a veces le decía a mi esposo, o sea, tremendo lo que hacía el Señor. O sea, nosotros dos no nos dábamos cuenta, o de pronto él sí. Yo era la que no me daba cuenta, él la tenía clara, yo más bien era como no entendía muchas cosas de las que el Señor estaba haciendo, pero éramos muy buenos amigos, o sea, nos hicimos muy buenos amigos, hablábamos de la palabra, él me contaba sus cosas y ya perdí yo como ese, comencé a perder yo como ese temor que le tenía, de hecho ya uno hablaba muy chévere, o sea, teníamos conversaciones muy edificantes. Entonces, bueno, comencé a verla como diferente. Yo, diga, está como guapetona. Y Ay, yo decía, oye, y empecé a verla diferente. Y yo dije, Señor, ¿será que es ella? Yo creo que allá el Señor como que, ay, Camila, te ibas evitando tantas cosas, hijo mío. Entonces empezamos a hablarnos y bueno, comenzamos a salir nuevamente. Yo ya estaba sirviendo en la iglesia, estaba como servidor en la iglesia, empezamos a salir hasta que un día decidimos comernos el ponqué antes del matrimonio y oh sorpresa que queda embarazada de Samara. Entonces yo dije, no, se me acabó la vida, se me acabó el ministerio, yo no sé qué voy a hacer con mi vida. Nos fuimos ese día los dos llorando al pastor, no, pastor, vengo a entregarle el puesto, yo le fallé a Dios, yo ya no sirvo, yo me condené. Cuando el pastor, espera un momentico. Lo que ustedes tienen que hacer, si ustedes tomaron la decisión, lo que ustedes tienen que hacer es formalizar su matrimonio, porque ante Dios ustedes están casados, ¿sí? Entonces yo, no, pastor, yo le fallé a Dios, yo no sé, no, pastor, yo no me siento digno de hablar, de predicar la palabra. Entonces el pastor, no, bueno, tómese su tiempo, pero ante Dios ustedes están casados, ustedes son una sola carne. Lo que tienen que hacer es formalizar y yo, no, Señor, pero ¿cómo voy a hacer? Yo estaba viviendo una situación económica muy difícil y yo le dije, bueno, Señor, vamos a hacer algo especial. Tú sabes que plata no tengo, pero si esta es tu voluntad y es la persona que tú tienes para mí, porque yo tengo claro que el matrimonio es uno solo y es para toda la vida. Yo le dije, si es ella, patrocíname todo. Y dicho y hecho, nos dieron 2 millones para las argollas, nos dieron los vestidos, nos pagaron el notario de Panamá, de España, nos enviaron recursos. El caso fue que nos casamos y por eso si le fue, quedaba duda. y yo, bueno, Señor, entonces yo dije, no, es la voluntad de Dios. Y entonces dije, bueno, Señor, me caso. Y nos casamos, vamos para 4 años de habernos casado, nos casamos y bueno, ahí no terminó todo, porque nosotros nos casamos y bueno, nos casamos y pensamos que todo era lindo, hermoso y maravilloso, pero oh sorpresa, que cuando nos casamos, ahí el Señor comenzó a tratar con los dos. Comenzamos los dos en fe. Eso nos movíamos, salíamos, vendíamos en la calle, vendíamos ropa en la calle porque yo tuve un almacén, pero Dios me sacó de ese lugar para que le sirviera a tiempo completo. Y yo guerreaba con ella, vendíamos en la calle, en el carro, vendíamos ropa. Eso era humillación tras humillación y ella embarazada. Yo, Señor, ¿qué hacemos? El embarazo de Samara fue duro, era brujería tras brujería, eso era ayuno, clamor, porque Samara siempre amenaza de aborto. Fue un embarazo completamente complejo, pero Dios fue bueno y Dios siempre nos estuvo ahí como respaldándonos. Y De hecho, quería contarles que Dios nos había, por aparte, ¿no? Pues como no teníamos todavía claro al principio qué iba a pasar, el Señor nos había hablado de una niña, ¿sí? Y a Camilo le había hablado de la promesa de una niña y yo ya había tenido varias visiones con una hija. Pero este embarazo con Samara era gemelar, eran dos.
Y entonces resulta que fue tan duro ese embarazo, o sea, fue tan difícil, digamos que físicamente, emocionalmente fue un poco más estable, pero digamos que en cuanto al tema de brujería, o sea, muchas cosas que pasaron, a los 3 meses, no, un aborto. Y yo, o sea, de hecho no, o sea, fuimos por urgencias, no sé qué, entonces, ¿viste? Cuando queda, no, me dicen, no, es que eran dos. ¿Cómo así que quedan dos? Y yo, porque ya, o sea, perdiste el bebé. Yo, bueno, o sea, eso como que no, bueno, pero como que fue madre, o sea, muy fuerte el tema. Y yo dije, Dios nos castigó. Yo dije, no, claro, el Señor nos castigó porque hicimos las cosas mal. Dios nos castigó y yo oía la palabra y el Señor me llevaba ahí a David. Yo dije, no, claro, tremendo, bueno. Y como a los 3 meses, Sigo embarazada. embarazada, yo no, pero ven, si no habíamos estado todavía, no, Pepe, pero un momentico porque aquí está pasando algo. Espera un momentico porque aquí está pasando algo. Entonces, cuando vamos al médico y resulta que no era uno, eran dos. Entonces quedó la Samara. promesa y era Samara. Entonces, bueno, eso fue, con Samara fue muy bonito el proceso y bueno, nos casamos, todo muy bonito, nació Samara, ya estábamos los 4, pero resulta y pasa que yo me casé sin saber que mi esposa no tenía temas resueltos conmigo y ella se casó conmigo sin saber que habían temas no resueltos conmigo. Así que en el hogar empezó a salir lo que había en el corazón. El churrasco argentino. Eran peleas, pleitos, ella se iba para donde mi suegra, se quedaba allá, nos queríamos separar, eso era una lucha tremenda, tanto que mi esposa la diagnosticaron. Me dan un diagnóstico, o sea, era tanta la presión de muchas cosas que me diagnostican ansiedad y depresión, o sea, exceso de futuro y exceso de pasado, porque digamos que mi tema no resuelto era este hombre que me hizo tanto daño, ¿cómo es posible que yo esté con él? Y todo el tiempo era así, o sea, todo el tiempo, o sea, era una cosa horrible. Y él era cualquier cosa y eso era un detonante. O sea, desde agredirme, me llegó a pasar desde agredirme físicamente hasta querer acabarlo. O sea, aquí no era el tema de que el esposo, o bueno, como suele suceder en muchos hogares, que el hombre maltrataba físicamente a la mujer, sino que todo lo que yo tenía por dentro salió al revés. Entonces aquí comienza esa ansiedad y esa depresión, eso se convierte también en ira, porque son unos ataques muy fuertes y era también a agredirlo a él, ¿sí? Entonces me diagnostican, me comienzan a dar medicamentos, una cosa tenaz, porque digamos que Samarita estaba súper bebé, yo la estaba lactando y digamos que fue un proceso muy fuerte porque primero él desconocía esa parte y pues yo también la desconocí, o sea, yo nunca supe que me pasaba eso, o sea, yo dije, ¿en qué momento me pasó? Y le comencé a echar la culpa a él, o sea, yo decía, es que por su culpa es que eso me pasa. Y cada vez que tenía un ataque de ansiedad, lo culpaba a él, o sea, yo quería acabar el mundo junto con él, o sea, yo quería acabar con todo porque eso era algo que me sobrepasaba. Entonces, bueno, ahí comenzó ese proceso muy fuerte, las agresiones, y yo, bueno, yo entendí, dije, no, yo tengo que pelear esta batalla, yo tengo que pelear esta batalla y agachando la cabeza. Bueno, fueron muchas veces, tal al punto de que un día nos tocó llevarla de urgencias y la remitieron a la clínica de La Paz, y cuando me dice el médico y me dice, ella va a quedar internada 3 meses, sin visitas, sin nada. Y yo le dije, ¿sabe qué, doctor? Tranquilo, yo me llevo mi problema para mi casa. Yo a mi esposa no me la voy a dar encerrada. Tranquilo, entonces me firma, claro, sí señor, le firmo lo que sea, pero yo a mi esposa no la dejo ahí. Así que salimos, fuimos a reclamar, nos fuimos caminando a la clínica a reclamar los medicamentos. Le dije, ¿sabes qué? En este momento me está doliendo el corazón, pero ¿sabes qué? Te perdono por todo lo que me hiciste. Agarrémonos de la mano, vamos a seguir caminando, vamos a seguir creyéndole al Señor. Y bueno, testificamos que mi esposa ya canceló los medicamentos, ya el Señor hizo la obra y bueno, el Señor sigue haciendo la obra en ella, pero ya no consume medicamentos, ya gracias a Dios ya puede valerse por sí misma. Entonces, Porque me tocaba tomar, pues, digamos, el antidepresivo en el día y eso lo mantiene a uno dopado, o sea, uno no es como 100% consciente, o si es consciente, pero digamos que no tiene como 100% el control de su dominio propio, ¿no? Entonces, como que yo sentía que todo caminaba lento, veía lento, tenía que tomar medicamento para dormir.
porque si no me tomaba el medicamento no podía dormir. Y si me sentía muy cansada, eso hacía que la ansiedad volviera y eso era un tema muy fuerte, era un tema demasiado fuerte. Pero quiero decirles algo y es que el día, o sea, el día que me llevan, pues que me llevaron por urgencias y que me dicen, usted se tiene que quedar. Y él dice, no, yo me la llevo. Ese día me convencí, yo dije, este hombre sí me quiere. Digamos que pasaba algo y es que él no suele ser muy expresivo, ¿sí? Camilo no es muy expresivo. Sin embargo, o sea, digamos que sus expresiones de amor son como detalles o digamos, o sea, tiene Acciones. diferentes lenguajes del amor, ¿sí? Que no es como el que yo quisiera. Y eso también es importante y es válido que lo sepan. Entonces yo decía, no, este hombre no me quiere. Y yo, o sea, me pone mal, yo mal. Y este hombre cuando me dice, no, yo me la llevo, ese día yo dije, hay algo que el Señor hizo en su corazón, o sea, realmente hay amor de Él por mí, porque si no me dicen, no, de que dejen esa señora ya por mí mejor, que es súper, que ya yo me quedo tranquilo, sí, pero cuando Él dice, no, yo me la llevo, o sea, eso para mí, primero fue una cachetada para el enemigo, súper fuerte, y segundo, fue algo contundente que marcó mi corazón, donde yo dije, wow, después de tantos no, porque Él era, tú no eres, contigo no, con usted nunca, o sea, habían cosas dentro de mí tan marcadas que él me había dicho. Ahorita Sandra que, decía que en una de esas discusiones uno no le debe creer al esposo. ¿Por qué uno no le debe creer al esposo cuando dice cosas que no las guardaron en su corazón? Y yo decía, pero yo las guardé mucho tiempo en mi corazón. O sea, me costó muchísimo muchas de las palabras que él decía, pero solo hasta ese día el Señor me convenció de que, oye, este hombre me quiere, porque si no, o sea, no es que hubiera tenido que soportar tantas cosas y él ahí firme y también el amor del Señor, o sea, si Camilo no hubiera estado o no estuviese cimentado en el Señor, créanme que ese matrimonio no funcionaría, no funcionaría, porque para mí fue muy, o sea, el proceso era muy fuerte y aparte porque primero estaba tratando de levantarme en Dios, de hecho yo todavía, o sea, todavía como que todavía estoy en ese proceso porque para mí fue muy difícil, digamos, volver a acercarme a Dios después de muchas cosas porque yo le reclamaba a Dios por todo lo que me había pasado con Camilo, ¿sí? Sin tener en cuenta que habían sido mis decisiones y consecuencias de esas decisiones. Y otra cosa es que nosotras como mujeres muchas veces tenemos la pared blanca y vemos es el punto negro. Y yo veía todo lo malo que me hacía Camilo, pero no veía lo que yo también le había hecho. Entonces, ahí comienza también a jugar lo que es el autoperdón, el perdonar al otro y también, o sea, el perdón, ¿no? El poder del perdón. Y digamos que eso es lo que más nos ha marcado y nos ha funcionado, por decirlo así. O sea, lo que es el perdón es fundamental en una relación. Y el diálogo, nosotros éramos antidiálogo. Nosotros era la pareja suposición. Hasta ahora, bueno, bueno, que se le pase. Entonces, Dios ha venido como enseñándonos en este transcurso de este tiempo cómo es una familia. Camilo tenía algo y es que yo huía de mi realidad de la casa y yo era, mejor dicho, a mí me llamaban, ay, toca hacer tal obra, allá estaba, mejor dicho, tiempo completo en la obra de Dios. Cuando nosotros hicimos, hace 2 años, 3 años, 2 años, 2 años hicimos nuestra primera campaña grande, que fue en Buenaventura, fue mejor dicho, o sea, por misericordia, el Señor usó a mi esposa. Yo ese día no prediqué, estaba ocupado en tantas cosas, no cumplí el propósito en Buenaventura, ese día peleando con mi esposa, o sea, eso fue tenaz. Y cuando Dios llegó, cuando Dios me dice, te sientas, y yo, Señor, pero, o sea, ¿cómo vas a sentar si es que tú sabes que eso es mi todo? No, estás equivocado. Tu primer ministerio es tu hogar. Señor, pero es que mi hogar, ¿cómo es tu hogar? Y duré 8 meses ahí en el hogar, donde, claro, me di cuenta que mi esposa no tenía atención, yo tenía un amor condicionado, donde empecé a autoevaluarme, donde Dios empezó a mostrarme tantas cosas que habían en mí, que eso le alimentaba el dolor, le alimentaba todo lo que ella sentía, le reafirmaba todo lo que ella pensaba, todo lo que el enemigo le decía.
yo se lo reafirmaba con mis acciones. Entonces comencé como a trabajar en mí. Estuvimos en un curso que fue de gran bendición para nosotros, donde entendíamos que nosotros vivíamos bajo un contrato, nunca vivimos bajo un pacto, y ahora estamos aprendiendo a vivir bajo el pacto que es de Dios, y es como Dios quiere que vivamos todos los matrimonios, sino por el pacto. Entonces, bueno, nada, seguimos trabajando, nos caemos. Entonces, seguimos trabajando en nosotros, seguimos creyéndole al Señor. ¿Por qué nunca me rendí? Porque yo creía lo que Dios me dijo, y hay algo que yo, no sé usted cómo le llame, si le llame orgullo, pero hay algo que yo al enemigo no le voy a dar, es que él se ría de mí. Eso, mire, o sea, yo prefiero arrastrar la carne, yo prefiero, mejor dicho, pero darle el gusto a Satanás cuando yo sé que me hizo tanto daño y que fui un títere de él, y volver al pasado, dije, no, eso no es negocio. Y él y yo nos odiamos. Él sabe que por eso yo ando en rectitud, no soy perfecto, ¿no? Pero trato de andar en santidad, en obediencia, porque yo sé que si yo le doy un pie a él viene con toda, porque él sabe que daño le estoy haciendo y le estamos haciendo daño a las tinieblas. Así que nosotros tenemos un muro. El Señor nos mandó a reconstruir un muro. A nosotros se nos había caído el muro cuando el Señor manda a Nehemías, y en este muro comenzamos a escribir cuáles son esas fisuras que teníamos en el muro, y comenzamos en el matrimonio. Entonces comenzamos a trabajar en esas fisuras, y ahí vamos en nuestro proceso, vamos trabajando en esas fisuras. Cuando se nos caen los ladrillos, bueno, amor, se nos cayó el ladrillo, ¿qué vamos a hacer? ¿Traemos más ladrillos o recogemos ese ladrillo y lo pegamos? Entonces tratamos de buscar estrategias, tratamos de buscar, no somos perfectos, seguimos discutiendo, ya no como antes, ya ella se enoja, después del rato yo la busco, ya no nos prima el orgullo, y seguimos ahí, seguimos perseverando en el Señor, seguimos creyéndole al Señor, y Dios le dio una palabra a mi esposa y también me la dio a mí, y podemos entender que esta es la voluntad de Dios. Y dice en Isaías 58:11, dice que Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Entonces, esta es la palabra de nuestro ministerio como esposos. Hemos entendido que fuimos llamados a restaurar tanto ministerios, iglesias, pastores, matrimonios. Nosotros fuimos llamados y estamos en ese proceso. Dios nos tiene en ese proceso para poder ir levantar a muchos hogares, muchas familias, muchos matrimonios. Y bueno, nada, yo creo que esto era lo que el Señor tenía para todos ustedes. Seguimos trabajando, no somos producto terminado, somos un producto en proceso. Seguimos aprendiendo, seguimos desaprendiendo para aprender, seguimos menguando la carne, seguimos dejando que sea el Señor quien prime. Recuerden que yo esta mañana les dije Proverbios 22:10, saquen la contienda del escarnecedor y la afrenta menguará. Saquémoslo. Cuando Dios me dio esa palabra, mi hogar cambió, porque cuando venían los pastores decía, la casa está pesada. Claro, pues teníamos todas las puertas abiertas al enemigo. Entonces siempre procuramos todo el tiempo, bueno, identificamos algo, bueno, ¿qué se está moviendo? Porque nosotros se movía mucho la distorsión. Yo decía algo y mi esposa lo malinterpretaba, y viceversa. La distorsión se nos mete mucho. Mire, en el hogar, en el matrimonio, la distorsión se mete mucho. La distorsión, la confusión, se mete la división, porque eso es lo que el enemigo viene. Mire, el enemigo no le agrada que estemos contentos. El enemigo no le agrada que haya una unidad, porque eso es un matrimonio. 2 igual a 1. Génesis 2:24. Dejará el hombre padre y madre y se unirá con su mujer y serán una sola carne. No serán dos, serán uno. Y el enemigo vino a dividir eso. Por eso tenemos que esforzarnos, mujeres, varones, esforzarnos, aprender a conocer a nuestras esposas. Ustedes las mujeres son emocionales, y ustedes las mujeres toca saberlas manejar.
y la palabra dice que las tratemos como a vaso más frágil. No quiere decir que nosotros no seamos frágiles, pero ellas son más frágiles. Y eso me costó entenderlo. Yo decía, pues madre, claro, mi esposa necesita tiempo, y no cualquier tiempo, tiempo de calidad. Y bueno, ahí sigo trabajando, sigo dejándome formar con el Señor para poder ser más expresivo con ella. Ella es una mujer más afectiva, yo no soy tan afectivo. Entonces a veces me da un colapso cuando ella empieza a darme muchos besos y yo, cielo, ya, para. Entonces, pero ella sí es afectiva, ella sí le gusta que uno le coja el cabello, ella sí le gusta que uno la consienta. Entonces, bueno, ahí hemos ido en ese proceso, vamos caminando y bueno, vamos criando a nuestros hijos, vamos enseñándoles también ese camino para cuando ellos sean grandes, no se aparten del camino. Entonces, bueno, esto fue lo que Dios hizo, nos resucitó y este matrimonio reverdeció porque fue lo que Dios dijo. Y por encima de cualquier cosa, yo no sé dónde esté tu esposo, no sé dónde esté tu esposa, yo no sé con quién esté, pero lo que te puedo decir es que si ese matrimonio tiene un propósito, o ella o él vuelven, porque lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Y eso lo he tenido claro, que por más que el enemigo quiera seducir al esposo, seducir a la esposa con, mire, puede llegar la Barbie, puede llegar el Ken, puede llegar la Barbie, puede llegar el Ken, pero ante el propósito de Dios no sirve Ken y no sirve Barbie. Eso se los garantizo. Yo que buscaba una Barbie y no, nada que ver, ¿sí? Porque no era lo que yo quería, era lo que Dios tenía para mi vida, porque Dios no une personas, Dios une propósitos, y eso tenemos que tenerlo claro. Dios une propósitos, porque a veces pensamos, no, Señor, mándamela así, 90, 60, no, Señor une propósitos, así que gloria a Dios, le damos la gloria al Señor, la gloria sea para el Señor. Y bueno, yo le doy gracias a Dios porque por algo el Señor nos permitió llegar. Conocimos a Camilo a través de Mauricio Vilar y por eso estamos aquí. Sé que ellos son instrumentos de Dios y por eso estamos aquí en perfecto vínculo. Sé que vamos a dar mucho, sé que hay muchas cosas por testificar. O sea, esto solamente fue como el abrebocas, como lo que Dios hizo, está haciendo, pero dentro de lo que les hablamos hay miles de cosas, pero a medida del proceso, a medida de que vayamos avanzando, de que nos vayamos conociendo, les iremos contando mucho más de lo que Dios ha hecho y todas las falencias que como hombre y como esposa hemos cometido en el hogar. Así que, bueno, les damos... ¿Quieres hablar algo más? No sé, simplemente quería... Espera, amor, hijo. Espera un momento. Quería aportar, y es que seguramente hay muchas mujeres que pasaron pues por la situación o que pasan o están pasando, y que lo sabemos porque pues lo hemos escuchado, lo hemos visto. Muchas mujeres que han pasado por la misma situación que he pasado yo en diferentes, digamos, en diferentes áreas. Pero hay algo, y es que la palabra dice que la mujer sabia edifica su casa. Y cuando estamos hablando de esa edificación, es cuando nos edificamos primero en Dios. Para poder edificar un hogar tenemos que primero, o sea, tomarnos de la mano de Dios. Y muchas veces nosotras como mujeres, y lo digo pues personalmente, digamos que cuando ya nos casamos y todo, yo decía, listo, yo siempre quise estar con él, pero yo no tenía las herramientas para. Y el único que nos puede dar las herramientas para que realmente un hogar pueda funcionar es el Señor. Hay muchas personas que dicen, es que no hay un manual para ser esposa, no hay un manual para ser esposo, no hay manual para ser papá, no hay manual. Y cuando uno analiza, sí hay un manual. De hecho, todo está acá, todo está acá. Entonces, el proceso ha sido muy bonito porque en el levantarnos como esposos también nos hemos levantado, tanto él como hombre y yo como mujer, y eso es muy importante. Es muy importante estar agarraditos de la mano del Señor, porque si uno no lo hace de esa manera no va a funcionar. Muchas personas, y por lo menos hay muchos matrimonios o muchas relaciones que de pronto están distanciadas, y en un momento, digamos, como que tienen una cercanía y piensan que ya va a funcionar. Y no, si el Señor no está realmente en esa relación, no va a pasar absolutamente nada. Él tiene que ser el centro de absolutamente todo. Y antes de que sea el centro de nuestro matrimonio, el Señor tiene que ser el centro de tu vida y el centro de mi vida.
porque si él no es el centro de nuestras vidas, no va a pasar absolutamente nada. Y la palabra dice que sin él no somos nada y ahí se cumple y se hace real. Entonces es una invitación también a las mujeres para que no desfallezcan. O sea, el Señor nos dio a nosotras un poder que nadie se alcanza a imaginar. Por eso el enemigo siempre tiende de alguna u otra manera a querer a nosotros debilitarnos más como mujeres, porque él sabe el potencial que nosotras tenemos. Y digamos que ellos son nuestra cabeza y nosotros somos el cuello, nos dejamos dirigir, pero también somos quien ayuda a sostener esa cabeza. Entonces también tenemos una gran responsabilidad. Y eso solamente lo podemos hacer si estamos pegadas al Señor y tener claro que un matrimonio no va a ser fácil, lo que decía mi esposo ahorita y también lo que mencionaba Sandra, la líder Sandra hace un momento, y es que siguen habiendo falencias, siguen habiendo situaciones, siguen habiendo cosas, un matrimonio no es perfecto. Eso que ella decía ahorita, que el que diga que no pelea con su esposo y que no pelea con su esposa es mentiroso, y es verdad. O sea, hay días en los que hay días muy buenos, hay días mejores, hay días excelentes, y yo le digo, hay días de aprendizaje. Entonces, tener en cuenta eso, pero no dejarse sobrepasar por eso, sino ponerlo en las manos del Señor y siempre tomar la decisión de hacer las cosas bien, porque en eso radica también las cosas, en tomar la decisión de hacer las cosas. De verdad que los felicito porque este es hay testimonios donde nos toca luchar a nosotras, pero hay testimonios donde Dios empieza a tocar el corazón por ambas partes. Y de verdad que es hermoso ese testimonio porque casi no se ve donde Dios empieza a hacer las cosas de igual manera, sin necesidad de una separación, donde Dios empieza a tocar y casi siempre nos toca. Pero ¿saben por qué casi siempre nos toca una separación? Porque no siempre estamos en pos de obedecerle a Dios, sino que siempre estamos apropiados del dolor y del yo, 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 y del yo. Si el pastor Camilo hubiera seguido con su yo, hubiera terminado separado, ¿cierto? Si él ya hubiera terminado, si hubiera seguido con su yo, supongo que hubieran terminado separados. Pero renunciaron a su yo, y es lo que muchos acá tenemos que hacer y que se nos dificulta hacer. O Sandra, casado con otras personas, que fue lo que manifestaban. O sea, si se llenaban realmente de lo que ellos querían y no escuchando la voz de Dios, terminaban cada quien en otro lado, y ahí habría sido otros procesos. Si se dan cuenta, eso también, o sea, habría sido otro asunto que resolver en las manos de Dios. Pero gracias a Dios escucharon su voz y hoy están aquí dando ese testimonio.